Listo, adelante. Bueno, buenos días. Como bien dice el título de la presentación, nosotros el día de hoy vamos a hablar de la historia de las academias en Latinoamérica, eh, específicamente del periodo de la independencia y posterior a este. Bueno, primeramente voy a dar un breve contexto social para así poder comprender lo que se venía como desarrollando en la región en este periodo. Para inicio de los 1800 se comenzaron a dar el fenómeno de la independencia en las colonias a raíz de conflictos sociopolíticos tanto internos como externos. Eh, las personas de la colonia más que todo se inspiraron por las revoluciones europeas, en especial la francesa, y por esta razón es que ellos empiezan a levantarse en contra de las monarquías. Hay que tener en cuenta quienes estaban como a cargo de estas revueltas fueron la oligarquía criolla. Entonces, el único problema que tuvieron a la hora de todo esto es que no existía un rumbo o estructura concreta a la cual la población pudiera adherirse al momento de independizarse, lo que los dejó en un futuro sumamente incierto y los llevó a guerras y conflictos internos entre los grupos de poder, lo que trajo una inestabilidad en la región hasta por ahí de 1850, donde ya pudieron empezar a consolidarse. Hay que tener también presente que a pesar de la independencia, aún se seguían segregando los grupos e indígenas porque no era una prioridad como hacer un cambio real estructural para la oligarquía. Ellos querían seguir teniendo como el poder. Bueno, puede pasar a la siguiente, Esteban. Ahora, sabiendo esto, podemos entender un poco de cuál era el escenario en el que se va a desarrollar las artes en Latinoamérica en este momento. Así que voy a primero mencionar como ciertas características para luego ya adentrarme en el tema de las academias. Para empezar, el arte del siglo XIX se va a caracterizar estilísticamente por el neoclasicismo. De aquí va a tener brotes de romanticismo, simbolismo, impresionismo, costumbrismo y modernismo, que vamos a ver después. Y la mayoría de estas tendencias solo van a ser una imitación realmente de lo que se hacía en Europa, porque ya de por sí el neoclasicismo era como una imitación realmente. Y por ende va a terminar siendo una fusión entre el academicismo y el eclecticismo. También toda esta situación política trajo consigo un cambio en el sistema de comitentes. Bueno, ahí está en un orden diferente, pero primero quería mencionar esto porque me pareció muy importante, porque em, justo donde cambia como todo el sistema, todo el funcionamiento de la colonia, pasa de que las iglesias pierden poder y con esto van perdiendo la capacidad de pedir encargos que normalmente eran con temáticas religiosas. Esto trae consigo que entonces haya un cambio en la temática estilística del momento también, porque empieza a fortalecerse el Estado, la burguesía, y consigo trae la tendencia de los retratos de nuevos próceres y personalidades de la sociedad o la pintura histórica. Ahora, con el asunto de las academias. En este periodo es que se empieza a dar el auge de las academias, pero no es como que no existían antes o así, sí existían. Solamente, o sea, estas empezaron desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX en Iberoamérica, pero no lograron mantenerse a flote realmente o no hicieron ningún trabajo destacable hasta después del periodo de inestabilidad. Ahora más adelante voy a hablar un poco de eso, pero hubieron regiones que ni siquiera tuvieron un avance real en esto porque todo el conflicto sociopolítico que ocurrió no los dejó, no les daba chance como para eso. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, voy a mencionar un poquito primero de las primeras academias como destacables desde antes. Tenemos a México con la primera academia, la Real Academia de San Carlos de Nueva España en 1785.
Perú, con sus intentos de formar las varias escuelas a manos del pintor sevillano José de Pozo en 1791 y el virrey Abascal en 1810. Guatemala, con la Escuela de Dibujo fundada en 1796 bajo la dirección de Pedro Garci. Chile, en donde funcionó provisionalmente la Academia de San Luis, creada en 1797 por Manuel de Salas. Cuba, que construyó la Escuela de Pintura y Escultura de San Alejandro de 1818, y Argentina, en donde se tenía la Escuela de Geometría, Arquitectura, Perspectiva y toda clase de dibujo, creada en 1799 por Manuel Belgrano, pero fue cerrada por el rey y después, hasta tiempo después, en 1815, en Buenos Aires, en el convento de Recoleta, el padre Castañeda crea otra academia. Bueno, ya cuando las aguas logran calmarse como en la región, es que las academias pueden paulatinamente ir surgiendo y reactivándose, pero hay que tener también en cuenta que hasta muy adentrado el siglo XIX solamente traían artistas europeos a dirigir las academias o realizar trabajos oficiales, lo que va a dar un reflejo muy grande de cómo, del arte que se va a producir en ese momento. Ahora voy a hablar un poco de cada caso individual, nada más como por encimita de muchos de los países de Latinoamérica, pero voy a dejar de lado por el momento el caso de Brasil y de México porque decidimos que queríamos como adentrarnos más por la manera en la que todo se desarrolló acá, entonces eso los vamos a dejar como para después. Vamos a ir a la siguiente, Esteban. Ok, bueno, primero, eh, ay, creo que era igual en la otra, pero bueno. Eh, Primero vamos a tener México, se va a destacar la labor del pintor catalán Pelegrín Clave, que además de su labor de enseñanza, ayudó a reactivar el mercado de arte, despertando el interés del público en el arte para estimular la compra de obras y junto a esto ayudar a que se estimulara la producción artística de sus alumnos. Seguidamente va a estar el caso de Perú, de Lima concretamente, donde ya se encontraba en funcionamiento la Academia de Dibujo y Pintura, y de aquí se van a destacar los artistas Ignacio Medina, Francisco Lazo y Luis Montero, todos con formación en Europa, aunque los últimos dos que mencioné van a valer su formación académica para inclinarse luego en temas propios de Perú. Luego tenemos a Chile, en donde se va a destacar el labor del francés Raymond Auguste Quinsac Monvoisin, pues él fue quien puso en la mesa la importancia de que en el país se organizaran las bellas artes y se le otorgó entonces la tarea de instalar e inaugurar la Academia de Pintura en Santiago en 1843 y además para 1849 se crea la Escuela de Pintura de Chile con el italiano Alejandro Sicarelli como su primer director, destacándose él porque al parecer fue quien logró disciplinar a los alumnos bajo las reglas del academicismo. Hay muchos pintores que se van a destacar después de, digamos, las primeras generaciones, que justo una de las obras que voy a enseñar ahora es de uno de estos, pero entre los artistas chilenos que se van a destacar va a estar Pedro Lira, Ernesto Molina, Juan Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma y otros más. En el caso de Ecuador, se dio seguimiento a la tradición y a la pintura heredada de la época virreinal y para 1861 se instauró la Academia de Dibujo y Pintura a cargo de Luis Cadenas, pero antes de esto ya existía el Liceo de Pintura en 1849 a cargo del francés Ernest Charton de Treville y en el 52 se había inaugurado la Escuela Democrática Miguel de Santiago. Además, pasó que también en el 69 el presidente del momento consiguió fondos para poder crear la Escuela de Bellas Artes y otorgar becas a los estudiantes del extranjero, porque pasaba mucho esto de que los países querían que sus artistas pudieran tener una formación en Europa, así que en muchos lados daban becas y la oportunidad de que estos se fueran. Pero en el caso
Ecuador esto se detuvo cuando el presidente fue asesinado. Luego, en Venezuela, en 1872 se creó el Instituto de Bellas Artes, gracias al gobierno anterior a esto, lo que estaba era la Escuela Normal de Dibujo y Pintura de 1849 y el primer Instituto de Bellas Artes. En Colombia, para 1882 se fundó el Instituto de Bellas Artes y para 1886 la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde se va a destacar la labor de Alberto Urdaneta. Y luego en Uruguay, al mismo tiempo que en Colombia, se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios entre 1880 y 1900. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Estos países que voy a mencionar fueron los que tuvieron muchas complicaciones realmente como para poder eh, desarrollarse en el asunto de las academias. Para empezar, Argentina, quien hasta después del cuarto de siglo tuvieron de nuevo el impulso de restablecer la enseñanza académica, aunque tuvo algunos intentos como en 1858 con la creación de la Academia Nacional de Dibujo y Pintura, y luego hasta 1876 se crea la Sociedad de Estímulo, que es como un grupo de varios artistas y empiezan a hacer relevante el entorno y desarrollo artístico en Argentina. Y para 1876 ya se crea la Escuela Libre de Bellas Artes y luego la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación. Paraguay tampoco topó con ningún tipo de suerte porque debido a la situación política del país, como la guerra de la Triple Alianza, donde él está como en medio y aparte, si no me equivoco, también una dictadura, no tuvieron ningún chance hasta 1855 que se crea la Cátedra de Diseño a manos del arquitecto Alejandro Ravisi. Eso es como lo único que lograron en ese periodo. Y en Bolivia ocurre que hasta 1917 logra surgir la Escuela de Bellas Artes y hasta 1926 la Academia Nacional de Bellas Artes. Igualmente sufriendo como un retraso en su desarrollo artístico debido a la situación sociopolítica de los países. Y bueno, ahora yéndonos un poco a las corrientes estilísticas que se siguieron durante este periodo, podemos ver todas estas que se dieron: el neoclasicismo, el romanticismo, el simbolismo, el costumbrismo, el modernismo, academicismo y el eclecticismo. Entonces, bueno, empezando un poco, igual ya Jimena lo había tocado por encima, pero el neoclasicismo básicamente, bueno, hay que recordar que toda esta influencia viene desde Europa, porque la mayoría de profesores vienen desde allá. Al final, durante esta época todavía América era una colonia prácticamente de España, de Portugal. Entonces toda la influencia del arte viene desde Europa. Y allá en Europa se estaba viendo todo ese tema, la Revolución Francesa, la revolución industrial, se siguen las ideas de la ilustración, y entonces se da el tema del neoclasicismo en el arte, en donde podemos ver obras con composiciones balanceadas, donde hay un predominio de la luz clara, la gestualidad de los personajes es contenida, predomina el dibujo sobre el color, que de hecho este es uno de los motivos por los que en las primeras academias se hace mucho énfasis en esto del dibujo más que en la pintura, y bueno, también vemos que predomina la simpleza. Luego viene el romanticismo, romper un poco con este tema del neoclasicismo, como suele pasar en las corrientes artísticas, y entonces ahora más bien las obras se llenan de sentimientos, se tratan temas como la guerra, la violencia, la muerte, y hay un mayor interés por el paisaje. Ese es uno de los motivos también por los que muchos artistas o pintores europeos deciden venirse a América, atraídos por la belleza de los paisajes, y deciden pintar acá, y acá realizan muchas obras muy valiosas que luego incluso llevan a Europa, se vuelven muchísimo más conocidas y así. Y bueno, justamente hay que recordar que todo esto sucede en un contexto en el que en América Latina se comienzan a dar estas guerras de independencia. Entonces todas las obras que se realizan, o al menos en su mayoría, van relacionadas a temáticas y como, bueno, por ejemplo, ahora en las guerras que se dan en las independencias, entonces se tratan en las obras o de personajes importantes, entonces acá entra el simbolismo, en donde se basa en comunicar ideas y emociones a través de símbolos, en lugar de presentar la realidad como tal, entonces se utilizan elementos de la cultura en los países como para
representar la identidad cultural o nacional que se estaba formando. Lo mismo con el costumbrismo, donde se representa el folclore o las costumbres de un grupo social o de una región en general. Y las escenas precisamente buscan transmitir esto, como sí, el día a día o las costumbres de los países. Y todo esto se hace precisamente para eso, como para sí, formar, ir formando esta identidad cultural, esta historia del país. Y bueno, básicamente es eso. El modernismo también está sucediendo en este momento, buscando ir del realismo, se busca como interpretar o recrear las formas de diferentes, de maneras distintas, y se busca una renovación creativa, y luego viene esto del academicismo, en donde, bueno, básicamente sí, ya se crean las academias de arte, y se utilizan métodos como de enseñanza, en donde podemos ver que muchas obras tal vez tengan como los mismos estilos, precisamente por eso, porque en las academias se enseña de la forma europea, entonces termina siendo como una imitación de la imitación de lo que era lo europeo, y luego viene el eclecticismo, en donde básicamente se hace como un estilo mixto de todo esto, en donde se usan varias técnicas en una obra, o sí, básicamente eso, como que se mezclan estilos. Todo esto viene precedido precisamente de las academias, en donde se empieza a enseñar todo esto. Y bueno, es importante también resaltar algunos artistas importantes con sus obras, aunque realmente vamos a indagar en esto mucho más adelante, entonces ahorita mismo nada más las voy a mencionar por encima. Está José Gil de Castro, peruano, también tenemos a Eduardo Sibori, el argentino, tenemos acá en Costa Rica también, Enrique Echandi, eh, también está Alfredo Valenzuela Puelma, que lo mencionó Jimena también, y tenemos a José Leandro Carvalho, un brasileño, y como les digo, ya más adelante vamos a indagar a más a profundidad de esos artistas y de sus obras. Bueno, ahora con el tema de elección de cada uno, yo quise como investigar acerca de Brasil, toda la situación, cómo se desarrolló el tema de las academias y el arte y todo eso en ese periodo, porque es muy, es muy fascinante, porque lo que ocurre es que, a diferencia de las otras colonias, Brasil tiene una independencia un poco distinta a las colonias españolas. El asunto es que, bueno, primero voy a dar como un poquito de contexto sociopolítico. Eh, Brasil no se independiza como así de golpe, sino que hay como un periodo en el que todo empieza en el momento en que la corona portuguesa decide irse de Lisboa y establecerse en Brasil. También, o sea, cuando le estaba investigando y así, encontré que decían como que era porque ellos estaban leyendo de todo lo de Napoleón que estaba ocurriendo en el momento, pero hay que tener en cuenta también que Brasil era una colonia muy rica y entonces a la corona desde hace tiempo venía como contemplando el hecho de irse de Portugal y pasarse a Brasil porque tenía, o sea, tenía más beneficios en Brasil que allá. Primero por el espacio, por las riquezas, por todo, aparte para dejar de estar como en medio de todas las guerras europeas y eso. Entonces, con el desplazamiento de la monarquía, el país va a dejar de ser una colonia y va a pasar a ser un centro de operación, obteniendo nuevos privilegios que el pueblo brasileño se va a negar a perder en el momento en el que Portugal comienza a exigir el regreso de la monarquía y el regreso a Brasil a una colonia. Todo esto va a traer un tiempo de conflictos entre Portugal y Brasil, en donde se van a estar peleando porque la corona vuelva allá o que la corona se quede aquí, hasta que el rey decide irse y dejar a su hijo, el príncipe heredero. El príncipe se queda ahí un tiempo y después Portugal otra vez sigue exigiendo y exigiendo que vuelvan y que con esto Brasil vuelva a ser una colonia, hasta que el príncipe se negó a volver y decidió, aunque no cortar lazos con la corona, se independizar a Brasil. Entonces también se habla de que Brasil tuvo como varios periodos de independencia, no solamente el momento en el que
simplemente le declaran como independiente de Portugal, sino está el momento en el que deja de ser colonia, en el momento en el que deja de ser parte de Portugal y luego en el momento en el que ya el, el rey, que era Pedro, si no me equivoco, el príncipe, decide retirarse del país y volver a Europa. Pues sabiendo esto, podemos entender un poquito lo que se va a venir en el asunto de las artes. Pues debido que, a diferencia de los otros lugares, realmente Brasil tuvo una transición mucho menos violenta y abrupta, dio campo para que las artes y la cultura pudiera desarrollarse. Como la corona era muy como en pro de las artes, decidió empezar a traer artistas, especialmente franceses, y con esto se establece la misión artística francesa. Entre ellos se van a encargar de hacer pinturas importantes para la monarquía y para instituciones públicas y además van a ser los encargados de dar las clases. Entre estos se van a destacar Joaquín Le Breton, Jean-Baptiste Debret y el pintor Nicolas Taunay, algo así, no estoy muy segura cómo se dice el apellido. El asunto es que no todo fue como color de rosas en el mundo de las artes, porque los artistas nacionales empezaron a sentirse muy como amenazados con la llegada de los artistas extranjeros y empezaron a haber conflictos porque con la llegada de estos se les quitaban la oportunidad a ellos de poder trabajar en instituciones o en cargos o así. Todo pasó a manos de los europeos, bueno, la mayoría. Y además, porque los artistas europeos venían como con cierta superioridad también en comparar como las habilidades artísticas de los artistas brasileños eh, a comparación de los franceses, llegando a comparar a veces hasta el arte de estos, de los brasileños como inocente y así. Entonces, bueno, para 1819 se va a crear la Academia de Bellas Artes con el profesor José da Silva, que era portugués. Y para 1822 vamos a ver reflejada la independencia de Brasil. Con esto quiero decir de que a partir de esto en el arte vamos a ver, por ejemplo, muchos retratos de Pedro I, que era el emperador de Brasil, para enaltecer su imagen. El asunto es que hay muchos, se pueden ver muchos cuadros de este momento y la manera en la que los artistas lo van a retratar va a depender de cómo también la posición política en el asunto el, del artista, porque por ejemplo llegué a ver un caso en donde un artista se negaba a pintarlo de cierta manera porque estaba en contra de que Pedro hubiera decidido independizar y se fuera en contra de la corona. Entonces, más o menos todo siguió como en conflictos y así. También hay algo que me pareció muy curioso, es que cuando se creó la academia, esta como academia se tenía como regla estricta de que los estudiantes tenían que asistir obligatoriamente 3 años a clases de dibujo de José da Silva, pero muchos de ellos rompían las reglas porque no les interesaba esto y brincaban directo a las clases de los europeos y los europeos se hacían los locos y solamente dejaban que estos entraran a sus clases. Lo que hizo enojar a José da Silva y fue a quejarse diciendo que era una ofensa y se quejó con la corona y todo esto. Luego, me gustaría también destacar el labor de Nicolás Ney, porque, bueno, él ya luego de un tiempo, él como que, si no me equivoco, obtiene la dirección de la academia, o al menos un puesto muy importante en ella, y él como que estaba muy enfocado en lograr reformular el sistema de enseñanza y establecer un sistema basado en el modelo francés. Además de que abogó y luchó mucho por abrirle oportunidades a sus estudiantes y a los artistas en Brasil en el campo laboral, creando y buscando múltiples concursos en donde los ganadores pudieran
conseguirse como un huequito en las instituciones públicas y además quería lograr elevar la academia al nivel en que fuera igual de importante que las instituciones públicas. Claramente esto no lo logró mucho, como que sí tuvo muchos, como muchos contras y aparte, claramente igual no era como oportunidades para todos, era solamente como para los que lograban ganar estos premios. Ya para la década de los 40 se comienza a dar un movimiento más nacionalista, donde más bien se buscaba exaltar el trabajo nacional y así intensificar el patriotismo brasileño, lo que trajo consigo el nombramiento del primer director brasileño para la academia y con esto el fin de la disputa entre los artistas. Entonces, justo en esa parte vamos a ver donde Brasil ya empieza a tomar riendas sobre su propio país, pues la corona ya los había abandonado y aparte en el arte también empiezan a tomar las riendas y dejan de lado a los artistas extranjeros. Entonces, Esteban puede contarte el caso de él. Sí, bueno, yo por mi parte decidí trabajar en el caso de México, porque me pareció como muy llamativo el hecho de que, bueno, por un lado tenemos a Brasil, que fue un proceso mucho más pacífico, y en México fue un proceso más largo, donde hubo más violencia, incluso después de su independencia. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto de México y quise explorar un poco más. Entonces, bueno, por el lado artístico también, digamos, aparte de lo que me motivó a investigar sobre México, está que en México se encuentra la primera institución dedicada a la enseñanza de las artes plásticas creada en las Américas, por lo que muchos artistas influyentes emergieron y contribuyeron al rico panorama artístico de México durante este periodo. Y bueno, me gustaría como dar como un contexto de todo lo que ocurrió durante la época en la que se instauró la academia y cómo fue que el arte tuvo un gran impacto en todo esto. Y es que realmente durante más o menos como a partir de 1810 y una década después, fue como el proceso que tuvo México de luchar por la independencia. Fue un proceso mucho más largo, donde hubo más violencia y finalmente se consiguió. Pero no fue como que, digamos, ya se independizaron y ya todo fue color de rosa, sino que después de eso vinieron muchos problemas también. Incluso luego hubo una invasión de Estados Unidos, que vino todo este tema de los niños héroes incluso. Entonces, todos estos eventos, todos estos elementos se ven reflejados en las obras de arte de la cultura mexicana, en donde podemos ver retratos precisamente, bueno, de los niños héroes, que son una figura emblemática, o de Miguel Hidalgo también, y se empieza a formar esta identidad cultural a través de las obras de arte. Y bueno, ahora hablando ya como de las academias de arte en general, tenemos, bueno, la fundación de la primera Academia de Arte en las Américas, que es la Academia Nacional de San Carlos, que fue el primer arzobispo de México, de hecho, Juan de Zumárraga, quien compró el terreno y ahí se construyó primero fue un hospital que se llamaba el Hospital del Amor de Dios y se atendían enfermedades venéreas. Pero bueno, luego en 1786 cerró sus puertas y luego ya en 1785 se utilizó para fundar esta academia. Luego ya en años después se restauró el edificio, se hizo más bonito y al día de hoy esta academia es la sede de posgrado de Bellas Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en donde alberga una galería pública, un patio de esculturas y, bueno, muchas cosas más. Pero además de esta academia, también se crearon otras instituciones. Y eso es algo que también me gustaría recalcar, porque, por ejemplo, en otros países era como que se creaba una y en mucho tiempo otra. Aquí fue como realmente bastante menos, o digamos, más corto el periodo entre que se creó una y otra, como para, y además se abarcó como más territorio. Entonces enseñó como mucho más el arte. Se crearon la Academia de Bellas Artes en 1843 y la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1867. Luego también está el hecho de la cultura mexicana y el arte, como de dónde viene esta relación o cómo se construye esta relación.
Y es que precisamente los artistas buscaron capturar la esencia de México a través de temas como la historia, la religión, el paisaje y la vida cotidiana. De hecho, hubo una gran influencia de la Iglesia Católica en la promoción del arte religioso, donde muchas iglesias y catedrales fueron adornadas con pinturas o esculturas en donde se representaban escenas bíblicas y santos. Y además, otro tema muy importante fue, bueno, como les mencionaba antes, esto del nacionalismo, el orgullo cultural, que fueron temas y muy utilizados durante el arte mexicano en esta época, después de la independencia sobre todo. Y es que los artistas buscaron celebrar la diversidad cultural de México y destacar sus raíces indígenas, de hecho, también. Y es que surgió un movimiento de indigenismo en donde se buscaba reivindicar la herencia indígena de México a través del arte. Recordemos que, bueno, en México sí, habitaron los olmecas, los aztecas, los mayas, que hay como vestigios de esas culturas que se estaban perdiendo y ahora se recuperan. Y de hecho, bueno, hablando precisamente del siguiente punto, los artistas reconocidos, tenemos a José María Velasco y a Diego Rivera, en donde se exploraron temas relacionados con la vida y la cultura indígena, sus obras. Y bueno, todo esto contribuyó a la creación de una identidad nacional mexicana distintiva en el arte. Y bueno, aparte de estos dos artistas mencionados, también luego en esa época surgen artistas de renombre como Frida Kahlo, José Clemente Orozco y también David Alfaro Siqueiros, que es considerado junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco como uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano. Y bueno, ahora sí, indagando un poco más en las obras que les habíamos mostrado antes, eh, podemos ver esta de José Gil de Castro. Que bueno, José Gil fue un retratista de las campañas de los ejércitos libertadores de Sudamérica y en consecuencia también del paso de la colonia al periodo de república. Y fue el artista fundador de la pintura republicana en Argentina, Chile y Perú. Esta obra se llama Simón Bolívar en Lima. Básicamente y abarca esto como que mencionábamos del nacionalismo, en donde tiene una gran importancia para forjar la identidad nacional. Y además, bueno, Simón Bolívar es considerado el libertador de América porque lideró la lucha de independencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por lo que es como una gran figura que, bueno, acá tal vez es claro que sabemos de él y todo, pero no lo tenemos tan presente como lo tienen allá en Sudamérica. Y bueno, fue como un elemento muy importante para ir tocando esta identidad nacional. Y bueno, además, como un dato aparte, Simón Bolívar dijo que este fue su retrato favorito debido a su sencillez. Luego tenemos a esta obra de Eduardo Sívori, que bueno, es un argentino, que fue considerado, bueno, es considerado el instructor y uno de los más importantes exponentes, junto a Ernesto de la Cárcova, del realismo pictórico argentino de finales del siglo XIX. Y además fue uno de los primeros en incursionar en la técnica del aguafuerte y el grabado. Esta obra, El despertar de la criada, podemos ver que realmente la obra como tal no hay una narrativa, sino que, bueno, se presenta el cuerpo desnudo de una muchacha joven que es una sirvienta, es decir, pertenece a la clase trabajadora y tiene un tratamiento naturalista. Pero, bueno, lo que me pareció interesante es que fue pintada en París y luego se envió a Buenos Aires y esta obra despertó como un mal gusto, porque no era costumbre pintar, sobre todo, bueno, en Latinoamérica en esa época, cuerpos desnudos, por lo que fue tomado como algo de mal gusto en primer lugar. Pero me pareció importante porque se considera también el primer gesto vanguardista en la historia del arte argentino. Y luego terminamos también a Enrique Chandy, el costarricense, que es conocido por realizar retratos de presidentes, y bueno, precisamente también por esta obra, La quema del mesón, en donde, bueno, también tiene una gran importancia nacional, bueno, en la identidad nacional, por todo lo que conlleva el héroe nacional, construir la identidad de un pueblo que viene de independizarse. Y de hecho, esta obra me pareció importante incluirla o interesante, porque, bueno, ya la comentamos en clase, entonces tampoco voy a profundizar mucho, pero se dice que hubo una polémica porque había gente que decía que no se parecía a Juan Santamaría, y realmente aquí se refleja como que realmente lo que se buscaba era crear un simbolismo más que una representación exacta de alguien. De hecho, ni siquiera se sabe bien cómo era Juan Santamaría, si realmente existió, está todo ese debate. Pero bueno, me parece algo interesante
incluir también. Bueno, luego tenemos La Perla del Mercader de Alfredo Valenzuela Puelma. Yo decidí escoger esta obra por el trasfondo que hay en ella. Eh, a- Además de que es una obra considerada sumamente importante en cuanto a las obras de Alfredo Valenzuela, porque tiene una técnica, un manejo de la técnica increíble, de las figuras, del color y todo esto. Está el asunto en que, bueno, el artista se había ido a estudiar a Europa un tiempo y él allá hace esta obra, influenciado por todo lo que veía allá y así, más que todo por el romanticismo asiático, si no me equivoco, que leí por ahí. Y justo que él viene muy feliz con sus obras y cree que todo el mundo lo va a felicitar y aplaudirle y todo. Y cuando enseña esta, empieza como un momento muy difícil para él en Chile, porque lo empiezan a criticar y a juzgar por el tema del desnudo. Porque, como dijo Esteban, en este periodo no, todavía como en Latinoamérica, no estaba muy abierto el tema del desnudo y todo esto en el arte. Pero aún así, justo por esta obra, Alfredo Valenzuela se va a considerar como el precursor en Chile del, del desnudo. Y luego, si podemos pasar a la siguiente, esta es de José Leandro, no sé cómo se dice el otro apellido, pero es de un pintor e ilustrador de Río de Janeiro que fue parte de él, bueno, él es de completamente nacido aquí y así. Él estudió y luego como que la corona le gustó mucho su trabajo y lo llamó y él logró establecerse en la corona justo en este periodo en el que se le da como preferencia a los artistas europeos. Por eso me llamó la atención ponerlo. Él hizo muchos retratos de la familia, la monarquía, además de que a muchos era como considerado como el retratista más importante. Y justo quise escoger esta del Yao porque era el rey de Portugal en ese momento. Y pues con esta obra podemos ver justo eso que se venía hablando de como esta necesidad de enaltecer a las figuras políticas, de retratarlas, de dejar como una marca de ellas. Y sí, eso sería todo. Y bueno, Pues también como chicos, para y concluir, adelante. bueno, sí, perdón. No, para concluir rápidamente, como un pequeño resumen, y nos parecía como bastante importante conocer como esta historia de las academias en América Latina, como el saber cuál fue su papel, más allá de simplemente ser algo meramente artístico, visual o de entretenimiento, dirían algunos, realmente tuvo un impacto mucho más importante en lo que fue la creación de la identidad cultural de las nuevas repúblicas, en las luchas de independencia, en la identidad cultural del pueblo. Y sí, bueno, queríamos destacar precisamente esto con esta presentación. Y bueno, sí, eso sería. Muchísimas gracias. Súper, muchísimas gracias, chicos. Creo que definitivamente es un periodo sumamente importante que siento yo que todavía falta aún más investigación sobre este periodo y entender exactamente pues, por dónde andan todas los quiebres con la tradición. Sin embargo, la tradición va a estar bastante fuerte todavía, o sea, o el deseo de ser eh, de ser europeos, ¿verdad? Y de ligarse esa, a esa cultura. Pero lo interesante, como mencionaron durante la presentación, es que es precisamente lo francés que más les interesa para, pues, desligarse de lo español, pero siempre teniendo ese carácter o queriendo asumir cierto carácter aculturado, podríamos decir, ¿verdad? Que seguro eso mismo estaba entre las principales preocupaciones de la gente, de que no se les considerara así siendo pues, de las Américas. Y es súper interesante ver las diferentes maneras en que se quiebra con, pues,
lo que hay localmente. Obviamente, por ejemplo, el desnudo en Europa hubiera sido, pues, es una temática que desde el Renacimiento se viene trabajando, pero en Latinoamérica no, ¿verdad? Y entonces los ejemplos que ustedes nos dieron de los artistas que abordan eso, exactamente lo mismo sucede en Costa Rica con y más bien el primer desnudo en Costa Rica es una escultura en piedra y además esa escultura se supone que estaba emplazada en un lugar público y era un escándalo también. ¿Verdad? Y entonces, qué tan problemático tener artistas que están alineándose con esas tradiciones europeas, pero que aquí también hay que tener presente que el contexto es diferente, ¿verdad? Entonces, nada, les agradezco un montón y no sé si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta o comentario sobre la presentación que acabamos de escuchar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias por pues el gran interés que presentaron en un tema que podría ser considerado tal vez y por lo convencional o tradicional pueda que a la gente no le interese tanto, pero que creo que ustedes lograron señalar pues lo fascinante que era este periodo y tanto los alineamientos como los quiebres que se dieron con esa tradición que podemos seguir diciendo que es una tradición impuesta. Em, ok, sí, Cecilia, adelante. Sí, a propósito de lo que acaba de decir, yo me sorprendí porque cuando nos estábamos anotando para los grupos, este tema se llenó de lo más rápido. Este Y tema se llenó lo más rápido, dijiste. sí, sí, exactamente. Yo recuerdo que yo estaba revisando el programa, las lecturas para escoger y veía que inmediatamente se habían llenado este tema y me sorprendió por lo que usted dice, precisamente porque yo consideraba que no hubiera imaginado que se demostrara tanto interés. En Sí, cambio, me sorprendió que los incas no se hubieran llenado. Hubiera dicho, bueno, de inmediato iban a escoger a los incas y no, fue sí, interesante para mí. Y por otro lado, también quería eh, comentar que me gustó un montón que abordaran Brasil con mayor detalle, porque pues, ¿verdad? Se suele tomar una postura como de si pertenece o no pertenece, cómo hacemos, si lo consideramos o no, como Latinoamérica, cabe en nuestro currículum, y me encantó lo que expusieron. Y bueno, de todas formas, en general me parece que el arte brasileño es impresionante. Hay muchísimo que descubrir. muchísimo que descubrir Y, y el país en sí es fascinante. totalmente, no hay palabras. Sí, Sí, sí. sí, entonces, genial, genial. Sí, y volveremos a Brasil con el modernismo con las otras vanguardias. Entonces, en la última sesión vamos a ver eso, pero con eso, entonces sí, agradecerles y qué interesante. Yo no me había, o sea, no había notado eso, que se llenó de rápido el tema y más bien pregunto a los compañeros, a Esteban y a ay, ¿qué me estuvo presentando ahorita? Ahora ya eh, Profe, sí, Jimena, es que no la veo, ¿por qué no la? Ahí estás. Em, ¿Por qué seleccionaron? O sea, ¿qué les había llamado la atención desde un inicio? es que justo como todos teníamos como varias opciones, pero nos fuimos por esta. A mí personalmente fue porque no sabía de este periodo para nada, no sabía ni cómo fueron las academias aquí, ni cómo se dio, ni, ni esto de si seguía como mucho sincretismo o la parte de los indígenas, qué pasó todo esto. Aunque sí investigando sí vi que igual siguieron siendo dejados de lado, solamente muy pocos llegaron como a lograr estar en las academias. Si no me equivoco, llegué a leer que en Brasil uno llegó a ser un busto muy importante, pero ahorita no tengo el nombre, pero sí, me llamó la atención como porque no sabía absolutamente nada de este periodo realmente. Súper. Esteban, Eh, sí, bueno, un poco parecido, digamos, yo tampoco sabía mucho del tema, pero me llamó la atención como, digamos, no sé, nunca lo había visto en general como que se tratara en algún curso o en algo sobre las academias. Digo, como que siempre se habla de las obras nada más y del artista, pero no sé, el hecho de ver como academia
no sé, me pareció como interesante y al final, y como teníamos varias opciones y justo todos coincidimos en esa, entonces nos mandamos en esa rápido antes de, como para agarrar el campo rápido y irnos con esa. Bueno, súper. Y sí, creo que tenés razón con eso de que entonces suele pensar en las academias, pero siempre las academias han sido y siguen siendo sumamente importantes, ¿verdad? Ustedes que están básicamente en la academia, son artistas que se están formando en la Academia de Costa Rica de Artes, ¿verdad? O sea, lo que había empezado como la academia, que ahora es parte de la universidad, pero sí, definitivamente es una tradición que se mantiene ahí, que es, pues obviamente vino desde lo europeo, pero que es interesante ver en los ámbitos que se ha podido experimentar y explorar y en qué momentos, ¿verdad? Ok, chicos, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación. Ok, chicos, bueno, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Estamos y seguimos en el siglo XIX. Hemos abordado lo que es, pues, la independencia, academias, repasamos eso en la presentación anteriormente y me gustaría repasar rápidamente lo que habíamos visto la semana pasada para que tengamos ahí como una idea sobre eso, pero también pues paralelamente les he presentado el siglo XIX así como el periodo colonial, no cronológicamente, sino que más bien como temáticamente. Y entonces el tema del indígena y bueno, el movimiento simbolista van a tener un impacto en la región. Vamos a ver principalmente ejemplos de México cuando llegamos a eso, pero hay que tener presente que eso está pasando en el mismo momento de muchas de las obras que, pues, tanto académicas, obras independentistas, independentistas y también costumbristas, ¿verdad? Entonces, voy a seguir. Entonces, la semana pasada habíamos abordado lo que eran los artistas exploradores, ¿verdad? Y que eso es sumamente importante tenerlo presente porque van a ser estos artistas que vienen de afuera a Latinoamérica y que ven la maravilla, lo que nos rodea a nosotros y que a partir de esos ojos de fascinación, pues plasman en su arte aquello que están viendo a través de esos ojos ajenos, ¿verdad? Y que eso, pues es importante también eventualmente porque estimula a los artistas locales a ver en su propio entorno una temática que puede ser de interés. Abordamos el hecho de que también estos artistas no solo estaban fascinados en el paisaje, como vemos aquí con Franz Post, pero también en los tipos, o sea, la diversidad cultural y étnica de las personas que se encuentran en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos a una indígena, vemos a una persona afrodescendiente y pues eso también va a generar esta fascinación por los tipos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo esta es una pues tendencia que se da y que básicamente continúa hasta el siglo XIX con esta fascinación en los tipos. Les traigo esta imagen, pues, porque había llamado mucho la atención los tupí, supuestamente caníbales, y entonces, y esta es una imagen que volveremos a ver cuando abordamos lo que es la vanguardia brasileña, entonces quería traerla nuevamente para que vieran. Esta fascinación por de estos artistas exploradores en nuestro entorno va a seguir y va a estar también impulsado por el hecho de que en Europa hay un público cautivo esperando que la gente publique estos viajes que ellos llevan, o sea, que ellos hacen. Entonces, pues la gente en Europa en general no podía hacer estos viajes, pero qué excelente que otra gente lo pueda hacer y que me pueda describir y que me pueda enseñar cómo es aquello que están pues viendo propiamente, ¿verdad? Entonces, Alexander von Humboldt fue uno de los principales exploradores que había tenido un gran impacto porque pues era sumamente popular, sus textos habían sido muy populares. Y vemos otros artistas que llegan y tienen este interés en ir a meterse a la selva,
Sabemos que con Humboldt estaba fascinado en lo que es la geología, los volcanes, pero pues también va a haber una fascinación por eso exótico que presentan estas ruinas precolombinas que están escondidas dentro de la selva, ¿verdad? Y entonces se van y se meten en estos lugares con la ayuda, como vemos acá, de las personas locales que saben a dónde se encuentran estas ruinas y que pueden ir con el machete a pues abrir el camino. Eventualmente se va a generar esta fascinación, bueno, un interés hasta académico en el paisaje. Entonces, les había enseñado la semana pasada a Eugenio Landesio, que fue artista europeo que traído a la academia o que viene a la Academia de San Carlos para ser el profesor de pintura específicamente de paisajismo, y su principal estudiante va a ser Velasco, ¿verdad? Y entonces, como en estos paisajes de Velasco, pues por un lado continúa o sigue o integra las enseñanzas académicas sobre el paisajismo, pero a la vez está integrando elementos, pues, de no solo del paisaje local, ¿verdad? Sino que también de elementos nacionalistas, ¿verdad? Entonces, en este caso les había señalado el nopal y este águila que tiene una serpiente en la boca, ¿verdad? Y entonces, como esos son, pues, símbolos de esta necesaria y creciente nacionalismo durante el siglo XIX. Entonces, está el paisaje y están los tipos. Les había enseñado el siglo XIX a Debré. Los compañeros mencionaron a Debré y esa fascinación o esa llegada de artistas franceses a Brasil y cómo va a tener un impacto, pero principalmente diría que pues es de esta ola de artistas exploradores. Se podría decir que en este caso no se está metiendo necesariamente, bueno, se metió a todos lados Debré, pero también pues esta fascinación por esta tipología, ¿verdad? Y como que esta documentación de esos tipos. Y vemos cómo pues se da también en fotografía, y se da también en el contexto de las necesidades de los nuevos estados, de conocer mejor a sus, pues, las poblaciones que conforman la ciudadanía de estos nuevos países, ¿verdad? Y entonces, como mandan artistas, en este caso en Colombia, mandan a Carmelo Fernández, pues precisamente a enseñarles eh, a los líderes de la nación, pues, quiénes son los que conforman la nación. Este mismo interés en como que lo exótico, lo diferente y la capacidad del artista local de poder ver eso, lo vemos en Pancho Fierro, que había creado estas obras, estas acuarelas pequeñas y que las vendía más bien en la plaza central como un objeto turístico, pero que pues hoy en día nos retrata la sociedad de ese momento, ¿verdad? Entonces les había enseñado las tapadas, por ejemplo, de él, pero que él también está registrando hasta que escenas que son irónicas o que tienen cierto el aspecto cómico detrás. La fascinación por estos tipos no va a solo ser como desde esta perspectiva del artista explorador o de una forma un poco más de cultura popular, sino que también va a trascender a artistas que son formados académicamente. Entonces vimos el ejemplo de Arrieta, quien va a seguir pues, todas las normas de la pintura académica con un acabado fino, pulido, sin texturas, un naturalismo excelente, capacidad con los volúmenes, capacidad con las telas que caen, la luz, las sombras, todos esos componentes están muy presentes, pero está retratando a la gente local. No es gente que vinieron a buscarlo para que les hiciera un retrato de pues los oligarcas o líderes de la nación, sino que es la gente común, y ese interés, pues los académicos normalmente dan retratos, ¿verdad? Y en este caso más bien se va a dedicar a buscar quiénes somos
¿verdad? A fin del día, o sea, quiénes somos los que conformamos la nación. Y que él también va a entrar en esto y es como introducirnos un poco en lo que es el costumbrismo, en estas escenas, se podrían decir escenas de género, pero que también muy claramente, la semana pasada habíamos analizado la obra La Sorpresa, quería traerles esta otra porque no pasamos tanto tiempo viéndola y que pues a mí me encanta. Es interesante porque contiene algunos elementos para un artista que uno nota que es pues obviamente tiene esta formación académica, porque tiene ciertos aspectos que parece ser un poco naif, pero fue precisamente, y no les traje el ejemplo esta semana, pero pues haciendo esa referencia se podría decir a los retablos, y a ese arte popular que existía, pero que pues en este caso va a integrar algunos aspectos por ejemplo, esta ventana, que no, la sombra también no cae donde debería de caer. Si la luz viene desde la izquierda, ¿por qué la sombra y la luz aquí? Pues, bueno, no, ahora lo estoy viendo. Siempre he pensado que es este, pero ahora me doy cuenta que es este. Pero igual no calza bien, la ventana, la perspectiva, ¿verdad? Pero con eso dicho, él también dentro de estas escenas de género o estas escenas costumbristas de la vida cotidiana, también hace referencia a las clases sociales, ¿verdad? A esa distinción que existe. Igual lo vamos a ver en Argentina, estos son tradiciones, o sea, el costumbrismo trasciende todas las fronteras de Latinoamérica, diría yo, tanto en la literatura como en el arte visual. Y aquí vemos ejemplo de los gauchos en La Pampa, Argentina, ¿verdad? Y entonces esta escena entonces, donde vemos pues, el paisaje, pero también las personas, los tipos. Igual sucede en Cuba, me encantan los cuadros de la Andalucía, entonces creo que sí, les he habilitado un enlace dentro de la aula virtual que los dirige hacia muchas obras de él, así que aprovechenlo. Y que entonces en este caso estamos viendo ese registro de la santería, ¿verdad? Y de esas tradiciones sincréticas que mezclan lo africano con lo cristiano. Que justamente ahorita estamos en carnaval, que es precisamente eso, bueno, carnaval en Brasil, y que justamente es pues esa mezcla. Allá sería más bien el candomblé, que integra ese sistema de creencias. Em, Quería enseñarles esta última obra que no les había traído la semana pasada, pero me encanta, entonces la traigo. Perdón que veo que está como un toque pixelada, pero me encantaría escucharles para ir cerrando esta sección de costumbrismo. ¿Qué ven? ¿Qué podría que podría estar sucediendo en esta imagen? ¿Qué podría ser qué ven? Les podría identificar tal vez qué es lo que está sucediendo. Parece que están teniendo como una celebración, si no me equivoco, como tal vez una comida o algo así, profe, porque parece que hay como un chancho guindando del techo. Ujú. Perdón, ¿quién me estaba hablando? Es que no vi. Yo, Jimena Espinosa. Jimena, gracias, Jimena. Entonces, parece ser como algún tipo de celebración. Hay un cerdo aquí que guinda desde el techo, da como una sensación de jolgorio un poquito. Parece una reunión social, dice Josué. No sé si quisieras señalar algunos aspectos que le hace pues, poder decir eso. Evidencia visual, Josué. Mm, no le sale, pero aquí pues vemos que hay una reunión social, como dice, vemos muchas personas de diferentes estratos sociales, se podría decir, debido a la vestimenta, entonces vemos que este está como un poco mejor vestido, tenemos un padre, ¿verdad? Como un tipo de sacerdote, diferentes etnias, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a una persona afrodescendiente, pero aquí hay como personas mestizas, entonces pues toda esta mezcla
Y alguien ha visto, déjame ver acá, veo en los rostros de las personas una sensación de felicidad y socialización. Veo mucho tipo de personajes y etnias. Ok, súper, excelente. Y Profesora, sí, Cecilia. yo todo lo que han comentado los compañeros, obviamente, pero si usted no me hubiera puesto la información, por ejemplo, el título, me hubiera quedado ahí. Entonces, inmediatamente vi que decía el velorio y después lo conecto obviamente con la imagen, la escena pintoresca de personas, ok, jolgorio, reunión social. Entonces, inmediatamente lo que pienso es, pues es una escena, puede ser de un velorio, pero de las culturas en los países, en los contextos en los que es una fiesta, una despedida, más que algo completamente triste y, no sé, como en plan de martirio. Creo que Sí, es más como religioso, católico eso. O sea, como más de plañideras con pañuelos. Lo distingo de ese formato, pero si no me hubiera puesto usted el velorio arriba, hubiera dicho que o sea, sería una reunión tal vez dominical, después de misa, está el padre, invitaron al padre a comer, están todos ahí los que asistieron a misa, ok, algo súper. así. Entonces, sí, esta sensación de felicidad, aunque sabemos que es un velorio, debido al título, tal vez no se los hubiera enseñado desde un principio. ¿Alguien sabe a quién están velando? Profe, Sí, ven. sí, bueno, em, bueno, en cuanto a mi parte en la presentación de costumbrismo, es un poco adelanto, pero elegí una obra de, de un artista, bueno, que llegó a Chile y que justamente retrata como esta costumbre que es conocida como el velorio del angelito, o bueno, sí, ese es como el nombre del cuadro, pero en realidad lo que muestra es como una costumbre chilena que tiene como sus variantes en Latinoamérica y que lo que demuestra es como un tipo de festejo público en donde justamente se celebra como este fallecimiento de un niño que se ve como simbolizado en que este va a ir como al reino de los cielos junto a los demás sí, junto a los demás niños y que va como a formar parte como de este ejército. Entonces es como muy peculiar porque sí parece que es como sí parece como una costumbre muy recurrente y bueno, este artista que lo retrata como muy bien, lo demuestra como de esta forma y es como muy extraño de ver, ¿verdad? Porque es como una celebración de un niño, pero donde hay como fiestas, hay música, entonces es como muy tocante también para uno. Ujú. Y parece que hasta Perdón, están pero tomando guaro acá, ¿verdad? Entonces, sí. me quedé como confundida de si es el velorio de un angelito, como en el sentido de que se murió el niño, o es simbólico completamente y está el niño. Luego veo que hay como un niño como con una guirnalda de flores en la parte derecha, en la esquina, bueno, cerca del padre, diagonal del padre, pero como que no le veo, o sea, está acostado, ¿verdad? No sé si sea tal, o sea, no me queda claro si está muerto, si tal vez es un muñeco o si tal vez acostaban al niño para pues una parte específica de la celebración. Luego tampoco me quedó claro, o sea, la compañera dijo que eso es una costumbre chilena y como que tuvo manifestaciones en el resto de Latinoamérica o simplemente era que el cuadro o el artista que ella analizó es de Chile y pues supongo que eso sería traído de España o sincrético, no sé. Pero digamos, cuando pienso en Chile, pueblos originarios, pues en el norte pienso en aymaras, incluso, ¿verdad? Quechuas, el sur mapuches, no tengo mucha idea. Y luego, pues este cuadro dice Puerto Rico, entonces por ahí me fui, o sea, como que en Chile, Puerto Rico, Chile y todos estos elementos, muy interesante, pero sí me quedó esa duda, no sé. Sí. Ok, entonces mencionaron, ahí estoy viendo en el chat también que pone, hay un bebé en la mesa, sí, están velando a un niño, ¿what? Realmente se ve mejor que un velorio normal o usual de nuestra cultura, jaja. No se aleja mucho de un velorio donde el ataúd queda abierto y el cuerpo a la intemperie, pero este con un sentido más alegre. Ok, sí, exactamente. Sí es una tradición latinoamericana de concebir y yo diría que es algo pues en todos
todos los países, solo que tal vez en la actualidad no es tanto porque es muy trágico cuando muere un niño antes de un año, ¿verdad? Pero básicamente se dice que si un bebé, un niño muere antes de o cierta edad, siempre pensé, o sea, a mí siempre me han dicho que es un año, aunque esté chiquito, tal vez parece un poquito más grande o chiquita, em, y que exactamente como explicó la compañera, Mel, es que van al cielo y se convierten en ángeles. O sea, si es antes de cierta edad, entonces directamente al cielo y no solo al cielo, sino que también se convierten en ángeles, pues eso es algo que hay que celebrarlo, ¿verdad? Y que yo supongo que era una técnica de defensa, un método, un mecanismo de defensa de la población, porque la tasa de muerte infantil antes era muy alto, ¿verdad? Entonces seguro era como algo, una defensa para que no fuera tan trágico y para ayudar a la familia a salir de esa tristeza. Y que sí, o sea, hay algo aquí que es una celebración, pero si notamos y en relación a la pregunta de Cecilia, ojo, la tez, o sea, aquí no estamos, desafortunadamente no podemos ver el detalle bien, pero definitivamente es como de grisácea la cara y las piernas, la piel en general de este niño o niña está totalmente opacada comparada con todos los demás que tienen muy claras señas de vida, ¿verdad? Y que además hay algo interesante aquí con cómo dialogan las dos figuras de estos niños, ¿verdad? Que están acá. Entonces, este está lleno de vida, este ya no, ¿verdad? Y entonces, pues toda esta socialización, toda esta fiesta y que honestamente sí, en Latinoamérica hay muchas de esa tradición como alquilan, ¿cómo es que se llaman? Las, las que lloran, ¿verdad? En algunos casos, ya casi no, pero supongo que ya no lo hacen del todo, pero es una tradición que se hacía. Pero por otro lado, hay aquellos que hacen fiesta. Me acuerdo un tío, abuelo mío, cuando murió, lo que quería era un mariachi. Entonces, era como todos ahí, lo fuimos a enterrar al cementerio, pero y había un mariachi, ¿verdad? Y entonces, más alegre y tocando música alegre, ¿verdad? Entonces, pues qué interesante que es parte de nuestra tradición ese tipo de celebrar la muerte y la vida. Em, Hoy en día también se tiene la idea de cómo a esa edad el niño no tiene conciencia del bien y el mal, está libre de pecado, por ende su alma entra al cielo directamente, exacto, y entra directamente y no solo eso, sino que pues por dicha se convierte en un angelito más, ¿verdad? Que como dijo Mel, es como parte de esta, eh, este ejército de bien que está en el campo celestial. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar, pero es un cuadro que a mí me encanta. Me encantan todos los detalles, me encantan los plátanos que ahí están guindados, me encantan los elotes, ¿verdad? Todos esos elementos de la vida cotidiana de cómo se vivía, pero que a la vez también, y les comento sobre Francisco Lleris Estero, él se había radicado un buen tiempo en Francia y estaba muy influenciado por los impresionistas. Entonces a él es algo interesante que dentro de sus cuadros costumbristas muchas veces integra un paisaje que remite a esa búsqueda impresionista de pintar lo que se ve afuera en vez de tratar, o sea, cómo lo captamos en nuestros ojos, cómo percibimos eso que está afuera. Para generar pues esa sensación de que uno mismo lo está viendo en vez de pues estos paisajes que muchas veces se habían pintado con una conciencia de lo que es que está ahí, pero no necesariamente observándolo, observando tal vez muy detallado los componentes y juntándolos para que todo esté súper bien, pues no, nuestros ojos no ven el mundo así, la luz, la manera en que captamos ese interés lo vemos reflejado en este cuadro. Voy a seguir adelante porque voy viendo que son las 10:40 y no hemos salido de tema viejo. Entonces, hoy vamos a abordar lo que es indigenismo. Y quería traerles esta imagen que ya habíamos visto, pero como introducción a eso, este interés por
de cierto modo empezar a ver lo indígena, lo local, e integrarlo de alguna manera. En este caso es una escultura alegórica, ¿verdad? De lo que es América, vestida de tal manera que tiene pues la vestimenta nos la identifica pues, de nuestro continente, em, pero sigue los parámetros de la escultura neoclásica. Como habíamos visto, creo que les había enseñado el ejemplo, ¿verdad? O sea, es muy claramente el artista mexicano educado en la academia por profesores, se me acaba de ir el nombre, del que del profesor principal de escultura que hizo la gran estatua ecuestre. Si alguien se acuerda el nombre, me ayudan con eso, se me escapó. Tolsa, Sí, Tolsa, Tolsá, gracias, Tolsa. Manuel. Sí, Manuel Tolsá, exacto. Entonces fue el profesor, Tolsá fue el profesor del padre Pedro Patiño y pues sigue en esa tradición. Pero empezamos a ver este interés en lo local, que va de la mano de esta independencia y nacionalismo incipiente. Manuel Vilar se muda a México en 1845, es un español, obviamente académicamente entrenado, y a él lo nombran como el profesor de la Academia San Carlos, cuando como que vuelve a retomar vida en la década de los 40. Justo después, o sea, en el momento de la revolución y luego después, las primeras 2 décadas, fue muy difícil mantener abierto, todo está hecho un desmadre, ¿verdad? Entonces, obviamente, la escuela de artes no va a ser como la principal preocupación. Entonces, ese era el momento que, como les había comentado, también al puro inicio del siglo XIX ya estaba en decadencia, ¿verdad? Entonces, eh, en la década de los 40 hay un esfuerzo se le da como un empujón a la academia y se traen muchos artistas de afuera. Eugenio Landesio está entre esos y Manuel Vilar es uno de ellos. Cuando llega Manuel Vilar está muy interesado en la cultura local. Entonces a él le interesa, y no tanto desde una perspectiva de artista explorador extranjero, sino como tratando de establecer una identidad a través de estas figuras. Aquí estamos viendo esculturas que obviamente siguen en la tradición neoclásica. Él es académicamente entrenado, pero está haciendo, de cierto modo, pues experimentando con nueva temática. O sea, una temática que jamás hubiera hecho estando en España, no tiene por qué. Pero al estar allá y ser el profesor y muy temprano, 1851, años de que está ahí, ya está creando estas obras y dando el ejemplo de cómo podemos buscar esos elementos icónicos de nuestra identidad y que eso incluye al indígena. Entonces, esto va a ser entre los primeros ejemplos de eso, de la búsqueda del indígena como símbolo de identidad nacional que vemos en Latinoamérica. Ese mismo año, él hace esta escultura que se supone que esto es, lo que estamos viendo es en yeso. Entonces, él tenía la intención de fundir esto probablemente en bronce para emplazarlo en un espacio público, pero se entiende que pues dificultades de presupuesto imposibilitaron eso, y entonces aparentemente nunca se logra fundir, pero sí se funde, o sea, se hace en yeso y es una obra espectacular. Claramente tiene esa relación al neoclásico, ¿verdad? Es un desnudo heroico y que además podríamos decir hasta que hace cierta referencia a la escultura renacentista, a Miguel Ángel, con este cuerpo en donde todos los músculos están en tensión al mismo momento, ¿verdad? Em,
esa capacidad del, de la figura humana de poder, pues, además, a través del cuerpo expresar ciertas emociones, y en este caso, pues, es las emociones de Tlahuicol, que fue un general, yo lo pongo, pero un poquito más grande, que no sé no, fue un general de Tlaxcala. Tlaxcala fue una de las eh, eh, cultura no, ciudades, estado en México, justo cerca de los mexicas, de los aztecas, que los aztecas nunca pudieron eh, conquistar o dominar, ¿verdad? Y este es la historia de Tlahuicol, que había sido este general, que lo habían capturado precisamente en las batallas floridas que habíamos visto cuando vimos los mexicas, ¿verdad? Y la importancia de tener estas guerras eh, que era precisamente para tener obtener personas para el sacrificio. En este caso, le dicen a Tlahuicol porque se dan cuenta de, bueno, primero lo ponen a batallar contra gladiadores, entonces lo tienen a él amarrado y vemos que él está amarrado y enfrentándose probablemente no solo a uno, sino que a múltiples gladiadores, y esa es la historia que se cuenta. Pero lo está haciendo y que va a pelear hasta la muerte, ¿verdad? Tiene cierta dignidad en esa cara, y perdón que no les traje un detalle de la cara, pero la determinación, como que la convicción de esta figura emana de todo el cuerpo y de la cara, y pues es definitivamente bastante convincente. La historia dice que él, pues se dan cuenta los mexicas que este tipo es, pues, otro nivel, y entonces le ofrecen la libertad siempre y cuando se viene a pelear con ellos y liderar uno de los batallones de ellos, y él dice que no, y entonces muere, ¿verdad? Porque pues lo terminan matando. Pero esa convicción de un espíritu, esa dignidad de un ícono local, pues nuevamente es algo que interesantemente va a ser un español que va a ser entre los primeros que buscan esos, como que esas narrativas que se pueden contar dentro de esta nueva nación en esa búsqueda de la identidad. Sucede también en la pintura. Y vamos a ver cómo en la segunda mitad del siglo XIX el indígena va a convertirse en pues un tema prioritario para algunos artistas. Pero iniciamos viendo esto en la pintura con este cuadro de Juan Cordero. Juan Cordero había estudiado en la Academia de San Carlos y después viaja y estudia en Italia, y está en Italia varios años y pinta este cuadro cuando está en Italia. Y este cuadro, bueno, ¿qué está sucediendo en esta imagen? Ahí ya tienen el título Colón ante los Reyes Católicos, pero ¿qué ven? ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Qué es lo que nos podría estar expresando el artista? ¿Alguien ve los indígenas que se encuentran en la imagen? Sí, como que está mostrándole los indígenas digamos, a la realeza. Hay un contraste también en tono interesante, donde se ve un color y iluminación más en lo que es tipo la realeza y las personas indígenas como en sombra y así. Ok, entonces está presentando a estos indígenas, este se supone que sería Colón, está presentando a estos indígenas que están en la sombra, la tiniebla, a los reyes católicos que están aquí sumamente alumbrados. Wendy, adelante.
No, solo hacer notar que me parece como que le están llevando tributo tal vez al rey, los indígenas, como por la posición. Ujú. También muy interesante, sí, los curos que se ven, o sea, es como si quedara, digamos, la composición lo lleva a uno hacia ahí rápidamente, pero es como si aún así quedara como en muy segundo plano. Sí, la manera en que lo logra, o sea, tiene esta línea diagonal fuerte que nos lleva directamente a ellos, ¿verdad? De, nuestro ojo va obviamente primero a la parte más alumbrada, a los reyes, y especialmente al que está parado, y de ahí la mirada de él nos dirige hacia Colón. Colón tiene este brazo que nos dirige directamente a ellos. Entonces los vemos rápidamente, por más que estén en la sombra. Los vemos a ellos antes de que el conjunto del séquito, digamos, y la familia de los reyes que están aquí, viendo esto tan fascinante de esta llegada de esta gente extraña, ¿verdad? Y nos han venido y además nos han traído estos regalos, ¿verdad? Por la manera, como dijiste, de sumisión, y entonces parece que tiene como cierto tipo de cofre acá, y vienen, pues, también, o sea, si vemos a la cara de la mujer, es una sumisión, pero no está sufriendo, ¿verdad? Ya está bien. Em, entonces, interesante que vemos esto. No sé si alguien más quisiera decir algo en relación a lo que estamos viendo, a la imagen. Si los claros y oscuros, las diferencias de clase, todo eso viene retratado acá. Y esto hay que tener presente que Juan Cordero está en Europa en este momento en que todavía los cuadros grandes históricos van a ser referentes importantes, como por ejemplo las obras de Jacques-Louis David, la coronación de Napoleón, por ejemplo. Entonces, estas grandes escenas históricas, ¿verdad? Que ha cambiado en el sentido de que, pues, siempre las escenas históricas temprano en el neoclasicismo eran de la mitología o de la historia grecorromana, o pues aspectos históricos del país, pero no necesariamente del momento. Con Napoleón eso va a cambiar, pero bueno, aquí entonces lo interesante es ver, en términos estilísticos, cómo Cordero se está alineando a esa tradición neoclásica y de cuadros de pinturas históricas. Pero lo que es diferente, lo que no se había hecho antes, es una escena histórica, en estos cuadros de esta naturaleza, que fuera a retratar la historia que se relaciona a México, ¿verdad? O pues, a Latinoamérica. Entonces, es la historia de este encuentro que se viene a contar, por más que no necesariamente hay interés en, pues, señalar eh, 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 pues las injusticias. Eso va a venir un poco después. Juan Cordero envía este cuadro a eh, un concurso que se hace en México para precisamente como que con esta iniciativa de volver a generar nueva vida y constantemente estar como que en estos procesos de mejora en la academia. Se lanza este concurso de cuadros históricos, y Juan Cordero, aunque pintó esto en Italia, somete este cuadro y gana, y como que vuelve a México con mucho éxito, ¿verdad? Debido a esto. Y que podríamos decir que posiblemente es, pues, uno de los primeros, un referente a este deseo de pintar cuadros históricos de lo local. ¿Ustedes me ven? ¿Ven el video de mi cara, o sea, hablando, o no se ve? Sí, profe, Yo sí se sí ve. lo Ok, veo, ok, sí. ok, gracias. Em, Otro de estos, ejemplo de estos, de también, perdón, académicamente entrenado, pero igual, escenas que empiezan a hablar sobre la historia nuestra. Entonces, este es antes de que Cristóbal Colón haya llegado
a pues las Américas, pero aquí ya ese sueño ya está mirando hacia allá, ¿verdad? Y entonces, cómo estos artistas van a empezar a buscar esos temas. Y que muy rápidamente eso se va a convertir, especialmente desde 1860 en adelante, con el liderazgo de Benito Juárez. Benito Juárez fue presidente en varias ocasiones entre el periodo de los 50 y 70, va el de descendencia indígena y que va a promulgar muchas acciones para, en defensa, se puede decir, de, pues, del indígena, muchas acciones o el pensamiento liberal, un empuje hacia la educación. Y entonces vamos a ver cómo en esa década de los 60, aunque vienen los franceses y dominan precisamente porque van a ver estas figuras como más oligárquicas, que no le gusta lo liberal y no le gusta a Benito Juárez, entonces van a ayudar a los franceses y los franceses vienen e intervienen militarmente, ingresan y con la intención de como crear un estado títere para los franceses que se alineara a los intereses de Francia. Y entonces están ahí unos 7 años los franceses, pero bueno, en ese periodo vamos a ver que hay este como auge de repente en buscar narrativas locales, pero que buscan a dignificar aún más esta historia. Entonces no va a ser a través de la figura de Cristóbal Colón, sino que directamente narrativas, en este caso es el descubrimiento, pero no el descubrimiento de las Américas, sino que el descubrimiento de Pulque, que habla sobre, pues, se puede decir este mito de cómo se descubre el pulque y se presenta al cacique. Totalmente ficticio lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Contiene elementos arquitectónicos que se alinean relativamente a lo que se conocía de los mexica y no necesariamente de el descubrimiento del pulque fue mucho antes que pues los aztecas, los mexicas estuvieran presentes, ¿verdad? Entonces ahí es como un mejunje de cosas, pero es un cuadro que a la vez a mí siempre me ha encantado porque para mí esto es ver, ya Johnny Depp es como muy viejito y tal vez ya no es el referente que antes pudo haber sido, pero yo veo que Johnny Depp está presente en todas estas caras. Entonces, algo lo digo precisamente como para señalar que no va a ser un momento en donde nos interesa de pleno estar verdaderamente observando muy de cerca a lo indígena, ¿verdad? Como que esta observación directa no va a ser el interés principal, va a seguir más bien sí, con una clara relación a lo eh, neoclásico europeo, ¿verdad? Esta figura de un rey que está en este trono, ¿verdad? Y estos se acercan y está todos están ahí como que se parece mucho a lo que habíamos visto anteriormente con los reyes eh, españoles, ¿verdad? Pero, pues el tema claramente es uno local y uno que busca señalar que hubo unas civilizaciones muy sofisticadas, capaces de descubrir cosas antes de la llegada de los españoles. ¿Verdad? Como para contrarrestar esta narrativa de que si no fuera por los españoles todavía seguiríamos siendo unos salvajes. No. Entonces, es empezar a concebir eso sobre quienes somos en Latinoamérica. Pasamos a la década de los 70 y posiblemente el hecho de que habían estado los franceses y los militares había generado mayor preocupación en las injusticias y empezamos a ver artistas que van a abordar el tema de las injusticias causadas durante la conquista. Entonces, aquí Félix Parra, obviamente un artista académicamente formado, está pintando una escena en donde el protagonista es Bartolomé de las Casas, quien fue un sacerdote, fue historiador, pero abogaba por los derechos humanos de los indígenas.
justo, o sea, él había sido entre los primeros que llegó para conquistar y ser parte de la conquista, pero muy rápidamente se cambia de bando, se podría decir, porque se pone a defender a los pueblos indígenas. Él redacta este libro, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, en 1552, en donde él está denunciando pues esos abusos. Y aquí Félix Parra pues va a retratar una escena que lo que vemos aquí representado es una pareja que había ido a un templo que ya estaba destruido, pero un templo indígena, local, que para eh, rendir tributo a una persona difunta. Vemos las flores acá, que son flores estas son las que les había enseñado, las anaranjaditas que les había enseñado cuando vimos los piquitqui, que son pues tradicionales, así como también estos lirios. Y que ellos van a como a rendirle pues tributo a los dioses, pero también en pues, señal eh, de pensando en la persona difunta. Y lo que sucede es que matan al señor, al indígena, y aquí la mujer está pues sin saber qué hacer y aferrándose al padre. Otro ejemplo, un par de años después, estos episodios, él pinta episodios de la conquista, el mismo Félix Parra, y que entonces supuestamente retrata la escena en cuando Hernán Cortés llega a la ciudad de Cholula y lo que quiere es que le den un montón de tributo, un montón de objetos de lujo, y la gente rehúsa, y entonces lo que hace es una masacre, básicamente. Y entonces aquí vemos ese sacrificio que básicamente totalmente sin razón que se dio eh, en, en nombre de pues esta, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Perdón, que estoy un poco como corta de palabras, pero voy a seguir. Lisandro Izaguirre, vamos a ver, es otro ejemplo de estos artistas que están interesados en dignificar, reivindicar al indígena, y en este caso es la tortura de Cuauhtémoc, quien había sido buscado por los españoles, precisamente lo tratan de torturar para sacar información y para también buscar el dominio, el que podría liderar como que todos capitulen a los españoles. Y aquí vemos cómo él se presenta. Este había sido en la figura de la persona quien había como que había soplado, ¿verdad? Y entonces a los dos los están torturando con este fuego acá, pero vemos como la figura de Cuauhtémoc, quien es de la realeza, vemos sus atributos de la realeza aquí a par de él, ¿verdad? Como él está completamente, o sea, él ni siente el fuego que ya está quemándole los pies, y cómo él se enfrenta a la mirada del español sin, pues, sin ninguna, pues, con toda la dignidad, muy parecido a lo que habíamos visto con la Wicol, ¿verdad? Voy a seguir adelante, son las 11:04, ok. Este es una obra que no sabía exactamente a dónde meterla, porque a veces la meto en la clase de costumbrismo y a veces la meto en esta clase de indigenismo. Y la metí en esta clase de indigenismo precisamente como no, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa breve. Denme un segundito, voy a